Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes un bonito y hermoso día. Empezamos una nueva semana. El día de hoy, lunes 11 de mayo del 2020. Recordemos, chicos, que estamos manejando como valor la responsabilidad. Estamos en la semana número 6 del curso de razonamiento verbal para el aula de Omega secundaria. Chicos, ¿qué hemos estado viendo en la semana pasada? Hemos estado viendo tipos de preguntas. ¿Para qué nos iban a servir estos tipos de preguntas? Para el caso de cuando demos exámenes, por ejemplo, ¿no?, de admisión, o sean exámenes para dentro de un instituto, dentro de una universidad, dentro de una academia, para el curso de comprensión de lectura, o también tanto para el curso de razonamiento verbal. Pero estos tipos de preguntas sí o sí nos va a servir más para el tipo de comprensión de lectura. ¿Ok? Ya que cuando leamos un texto siempre vienen preguntas, y en esas preguntas van a venir de varios tipos. Y como la semana pasada nos hemos quedado cortos, el día de hoy vamos a continuar con el tipo de pregunta, parte número 2. ¿Ok? Empezamos. Recordemos, chicos, que vimos que había dos tipos de preguntas, tanto las preguntas de interpretación y como las preguntas de extrapolación. ¿Se acuerdan qué tipo de preguntas de interpretación hemos estado viendo? Capaz no se acuerdan. Entonces vamos a volver a recordar el gráfico de la semana pasada. Ok, ahora sí, nos podemos ayudar y nos podemos acordar. Hemos estado viendo que como preguntas de interpretación tenemos dos, por su generalidad y por su particularidad, que vienen a ser principalmente con ideas secundarias. Por generalidad hemos visto que son preguntas por el tema, preguntas por idea principal o preguntas por el título, que en sí nos decían: el tema de tal texto es, según el autor tal, la idea principal es, según el párrafo tal, podríamos deducir que el título es. Preguntas así. Ahora, tenemos por su particularidad, que son las ideas secundarias. ¿Qué nos dice? Tenemos preguntas por afirmaciones expuestas, ya sean textuales o equivalentes, y preguntas por inferencia. Preguntas por inferencia, recuerda que era por deducción. ¿Ok? Hasta ahí fue lo que avanzamos en la clase pasada. El día de hoy, chicos, vamos a avanzar entonces con preguntas por un término o locución, preguntas por relaciones y, para terminar, las preguntas de extrapolación, ya dígase por negación o por condición supuesta. ¿Ok? Entonces, empecemos. Preguntas por un término, que dígase palabra, o locución, que dígase frase. Dice, tiene por objetivo interrogar por cierto uso especial o determinado sentido particular que el autor haya atribuido a alguno de los términos o locuciones. El contexto en el que se manejan nos permitirá delimitar el significado que el autor busca atribuirles. La forma de plantear este tipo de preguntas es: en el texto por impulsivo, se entiende, según el autor, ruina equivale a proceso afectivo, según el texto quiere decir, en el texto anterior por infelicidad postmoderna, se entiende, y así podemos encontrar varios tipos de preguntas. Pregunta por relaciones. Evalúa la capacidad del examinado para descubrir el tipo de relación existente entre determinadas ideas contenidas en el texto que presenten algún nexo o vínculo específico. La forma de plantear podemos encontrar, vamos a ver dos tipos. Uno, que dígase, la relación entre virus y enfermedad es de casualidad. O puede ser la pregunta al revés. Busquemos el tipo de casualidad y tenemos que ver dentro del contexto cuáles serían de casualidad. El segundo, la relación entre feudalismo y capitalismo es de secuencialidad. Primero feudalismo, después el capitalismo, o viceversa. Entonces, estos son dos tipos. Podemos encontrar ahí capaz causa-efecto, realidad ficticio, tiempo, y así sucesivamente podemos encontrar varios tipos de...
Comencemos con las preguntas de extrapolación. Podemos encontrar las preguntas por negación, que es, si se negara, ¿sucedería qué? Si se invirtiera la siguiente idea, se pensaría que. Y para las preguntas por condición supuesta. Dice, si José Arcadio viviera en el Perú, ¿cuál sería su reacción? Y si creáramos el supuesto de, la consecuencia sería. Entonces, chicos, esos serían todos los tipos de pregunta que vamos a poder encontrar dentro de un texto. ¿Ok? Recuerden que hay preguntas de interpretación y preguntas de extrapolación. En sí, chicos, este tema no tiene mucho, ¿cómo les puedo explicar? A ver, no hay muchos puntos que ver, ya son más temas específicos, no hay mucho que explayarnos dentro del contexto, son más puntos específicos, son preguntas A, pregunta B, pregunta C, pregunta D, nada más. No vamos a ir a pregunta A, vamos a adherir una pregunta A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, no. Es pregunta A, pregunta B, pregunta C, pregunta D. ¿Qué quiere decir esto? De que podemos encontrar un tipo de pregunta que no diga por el tema. O sea, no dice cuál es el tema de tal. Entonces podemos deducir que la pregunta, estamos manejando preguntas por tema. Si nos dice el título ideal del texto es, entonces podemos deducir de que estamos manejando los tipos de preguntas por título. Si nos dice cuál es la relación que tiene tal y tal, podemos ver de que estamos manejando las preguntas por relaciones. Si nos dice, ¿no?, la idea principal del texto X es la siguiente, podemos ver que las preguntas, estamos manejando la pregunta por idea principal. A eso es lo que quiero ir. O sea, acá no hay mucho que aprender, no hay mucho que memorizar, ya que es algo más lógico, algo más por deducción. Solo es acordarnos bien cuáles son títulos, cuáles son ideas, cuáles son temas. Lo que vamos a conocer es cuáles son por su generalidad y cuáles son por su particularidad. Generalidad normalmente son todo lo que es principal, con ideas principales, y particularidad son las ideas secundarias. Y las preguntas de extrapolación, que ya sea por negación o por condición supuesta. Entonces se le está haciendo llegar una ficha de trabajo donde estamos tratando de hacer un texto y una pregunta. Como he dicho, hemos enviado un texto, se ha enviado un texto por cada pregunta que hemos estado viendo. Por preguntas por tema, por idea principal, por título, por afirmaciones, por inferencias, por término de locución, por relaciones, por negación o por condición supuesta. En el transcurso de la semana vamos a estar resolviendo las fichas y conmigo será hasta una próxima oportunidad.